Si tu fe fuera del tamaño de un grano de mostaza, no necesitarías esa silla de ruedas. El grito del pastor fue como un cuchillo en el corazón de una señora ya humillada por la enfermedad. Pero en esa noche de dolor y soledad, Jesús extendió su mano y lo imposible sucedió. Si crees que la verdadera fe mueve montañas, escribe amén en los comentarios y comparte este mensaje. Ahora prepárate para conocer este giro inesperado que solo Jesús podría lograr. La tarde del 18 de agosto se extendía fría y húmeda sobre el barrio de la Candelaria, en la Ciudad de México, un manto gris que parecía reflejar el alma de doña Consuelo Morales. A sus 67 años, ella era un universo de contradicciones. Sus ojos, antes llenos de un brillo travieso que reflejaba su pasión por el ritmo, ahora parecían ventanas empañadas a una vida que se deshacía en silencio e inmovilidad. Una vida que antes de esa terrible caída hace 7 años, en un día lluvioso de febrero, estaba llena de color, música y el movimiento sensual de la salsa, el mambo, la rumba. Doña Consuelo, una ex profesora de baile de salón, vivía de lo poco que ganaba vendiendo galletas y rosquillas caseras en la esquina, en una mesa de plástico vieja que era su único punto de contacto con el mundo exterior. Sus manos, antes ágiles y delicadas, moldeando el aire en complejas coreografías, ahora temblaban al amasar la masa, pero nunca dejaban de trabajar. La dignidad, como un viejo abrigo, era lo único que no podía permitirse perder. Contaba las galletas una por una, en porciones de 5, y las vendía por 15 pesos el paquete, una matemática de supervivencia que la mantenía viva. Su única compañía era su silla de ruedas, un modelo antiguo pesado, con las ruedas rechinando en protesta a cada movimiento, como un lamento mecánico que hacía eco del dolor en su corazón. Era su cárcel sobre ruedas, una prisión de metal y goma que la mantenía confinada a un mundo de alturas bajas y miradas de lástima, y a cada chirrido un recordatorio del diagnóstico brutal que la dejó paralizada de la cintura para abajo, resultado de una lesión en la columna que los médicos dijeron que era irreversible. Su única hija, una abogada que se mudó a Monterrey hace 5 años, la llamaba pocas veces. Las conversaciones eran cortas y llenas de un pesado silencio de incomodidad. La última visita había sido hace más de 3 años. El peso de la deuda de 7,500 pesos en medicamentos, analgésicos y terapias inacabadas era el antagonista concreto de su vida. Una montaña de cobros del hospital, privado que le enviaba cartas manchadas de grasa y con olor a humedad, que ella estrujaba entre los dedos, arrugando su propia esperanza con cada pliegue del papel. El dolor físico era un detalle al lado del dolor del rechazo y la soledad. Todas las noches sentía el peso del mundo en su espalda, la sensación de que había sido abandonada por la vida, por Dios e incluso por su propia familia. La soledad era el dolor más agudo que sentía. Esa tarde, doña Consuelo sentía un anhelo desesperado de algo más, una conexión que su alma de bailarina olvidada ansiaba. Había oído hablar de una iglesia recién inaugurada en el barrio que prometía curas y milagros. La esperanza era una pequeña y frágil flor en su corazón marchito, una promesa que ella sabía que era improbable, pero que su alma anhelaba desesperadamente. Con la ayuda de un vecino, un joven albañil llamado Jorge, que solía comprar sus galletas, fue llevada hasta la puerta de la iglesia. El olor a incienso, cera de vela y el aroma de un perfume floral flotaban en el aire, prometiendo un refugio de paz. Apenas había entrado, las ruedas de la silla se deslizaron por el piso de mármol pulido y ella golpeó el púlpito con un estruendo que resonó por todo el salón, silenciando al coro que entonaba un himno de alabanza. El pastor, un hombre de traje caro, cabello engominado y una sonrisa que parecía más una máscara de porcelana, la miró con desprecio. Su sonrisa desapareció, siendo sustituida por una mueca de asco. Con un micrófono en la mano, la voz amplificada, cortante, le dijo a toda la congregación: «¿Qué maldición ha traído esta mujer a la casa del Señor?». Doña Consuelo sintió la mirada de desprecio y lástima de docenas de personas,
una humillación más cortante que cualquier cuchilla. La humillación no vino de un usurero o de un banco, sino de un hombre que debería representar la bondad en la casa de su propio Dios. Ella quiso desaparecer, desvanecerse de ese lugar, como si pudiera evaporarse en el aire. Mientras intentaba alejarse, un anciano de apariencia sencilla, sentado en la primera fila, se levantó y la tomó de la mano. El agarre era firme pero gentil. El olor a tierra mojada, proveniente de las ropas gastadas del hombre, se mezcló con el incienso y el perfume floral de la iglesia. Tenía las manos callosas, con venas prominentes, como si hubiera pasado toda su vida trabajando en el campo, recogiendo el fruto de su propio sudor. No la miró con lástima, ni con miedo, ni con el juicio que la congregación había lanzado sobre ella. La miró con la calma de quien ve más allá del cuerpo roto, directamente al alma. Consuelo sintió el calor de esa mano firme y seca, una sensación que la transportó, por un segundo, a su infancia, al toque seguro de su padre, un humilde carpintero que siempre le decía que no había nada en el mundo que un corazón puro no pudiera arreglar. El pastor y la congregación, testigos de la escena, observaban en silencio, la música del coro completamente interrumpida. El silencio era tan pesado como la humillación que doña Consuelo había sentido segundos antes. Con voz grave, pero suave como terciopelo, el hombre dijo: «La iglesia no es para los perfectos, señora, es para los rotos. Y la danza más hermosa no es la que se hace con los pies, sino con el corazón». Consuelo, atónita, pensó por un instante que se refería a una metáfora, tal vez un intento de consolarla con palabras bonitas. Pero él, al arrodillarse con una facilidad que desmentía su edad, continuó con una leve sonrisa en los labios: «El Señor me envió para decirle que hoy volverá a bailar, pero de una forma en la que nunca ha bailado». Su voz era tan firme como la mano que la sostenía, y la convicción en sus palabras era inquebrantable. Consuelo sintió un escalofrío en la espalda, no de miedo, sino de una electricidad desconocida. Un sentimiento que había sido enterrado hace mucho tiempo bajo capas de dolor y desesperación. Él sacó un sobre del bolsillo de su abrigo. El sobre, grueso y de papel craft, tenía un olor a pan fresco y un calor que parecía emanar de su interior. Doña Consuelo, en su mente, imaginó por un segundo que el sobre contenía algún tipo de pan sagrado, una hostia que la haría sentirse mejor. «Esto es para usted, señor», dijo Consuelo, tratando de devolverle el sobre con el corazón acelerado. Él sonrió, una sonrisa amable, y dijo: «Es para usted, hija mía. Es para el pago de sus deudas». La humilde señora insistió en devolvérselo, pero él se levantó, la soltó con la misma gentileza con la que la había sostenido y se fue antes de que ella pudiera decir algo más. Doña Consuelo lo vio darse la vuelta y desaparecer. En medio de la luz intensa que entraba por el vitral principal de la iglesia, una luz tan fuerte que cegaba. Por un instante pensó que lo había imaginado todo, que la escena había sido solo un sueño causado por el dolor de la humillación. Pero el sobre estaba allí, en su regazo. El papel aún tibio, un calor tan real como las lágrimas que ahora corrían por su rostro. Las lágrimas de vergüenza dieron paso a las lágrimas de shock y perplejidad. La congregación, que antes la miraba con desprecio, ahora susurraba, se acercaba, tratando de entender lo que acababa de suceder. El pastor, al notar la escena, se acercó para ver qué era. Consuelo, aún temblando por el calor que irradiaba del sobre, lo abrió. Dentro había un billete de 1,000 pesos y una pequeña tarjeta con una sola frase, escrita en caligrafía impecable: «El que humilla será humillado. El que ama será curado». El pastor, al notar la escena, se acercó con la expresión de quien intentaba descifrar un enigma. Vio a doña Consuelo, la mujer que segundos antes había juzgado, ahora sosteniendo un sobre, con el rostro bañado en lágrimas de emoción e incredulidad. Ella, que parecía un fantasma gris de la soledad, ahora irradiaba una luz que parecía deslumbrar a todos allí. Con el micrófono aún en las manos, el pastor hizo un gesto para que la gente se alejara.
como si intentara recuperar el control sobre la situación que se desmoronaba ante sus ojos. Lo que vio fue más que la entrega de un sobre. Vio su propia maldad reflejada en la bondad de un extraño. Consuelo, aún temblando por el calor que irradiaba el sobre, lo abrió. Dentro había un billete de 1,000 pesos y una pequeña tarjeta con una sola frase, escrita en caligrafía impecable. El que humilla será humillado. El que ama será curado. El olor a papel viejo y tinta fresca se mezcló con el aroma a pan fresco que aún emanaba del sobre. El peso del billete, que para ella representaba una fortuna incalculable, era tan real como el peso de sus deudas. El billete de 1,000 pesos representaba la esperanza concreta de saldar parte de los 7,500 pesos adeudados al hospital. Una parte minúscula, pero que significaba todo. La frase en la tarjeta, sin embargo, la conmovió más que el dinero. Las palabras parecieron perforar el velo de dolor y amargura que la envolvía, revelando un propósito, una justicia divina en un mundo que le parecía cada vez más injusto. La humillación de segundos atrás fue reemplazada por un sentimiento de redención, de que la vida, después de todo, aún le reservaba algo. El dolor físico, el dolor de la soledad, el peso de los cobros, todo comenzó a parecer secundario, insignificante. Lo que importaba ahora era el calor del billete en su mano, la promesa contenida en la tarjeta, la promesa de que la curación era posible, la promesa de que aún tenía un propósito. Todavía en el suelo, con los ojos fijos en el billete y en las palabras, doña Consuelo sintió una corriente eléctrica recorrer su cuerpo, desde la parte superior de su cabeza hasta la punta de sus pies. La parálisis, una sombra constante en su vida durante 7 años, comenzó a disiparse como la niebla de la mañana. Las sensaciones regresaron, la sensación de la tela áspera de su pantalón, el hormigueo en los dedos de los pies, un calor que se expandía desde su abdomen hacia sus piernas. El entumecimiento que antes era una parte intrínseca de su ser, ahora era solo un recuerdo lejano. Las piernas, antes inertes y sin vida, comenzaron a hormiguear, a moverse en pequeños espasmos incontrolables, como si estuvieran despertando de un sueño profundo. El mundo a su alrededor pareció disolverse en una neblina. Lo único que existía era el calor en su regazo, la promesa en la tarjeta y la sensación de vida que volvía a sus piernas. El dolor de la humillación, que antes era una cuchilla en su corazón, se transformó en un catalizador para un milagro. Sintió el impulso de levantarse. El miedo, la duda, la vergüenza, todo desapareció, dando lugar a una certeza que la consumía por completo. Al leer el billete, doña Consuelo sintió una corriente eléctrica recorrer su cuerpo, desde la parte superior de su cabeza hasta la punta de sus pies. No era la electricidad fría de un choque, sino un calor vibrante, como la vida volviendo a una planta marchita. La parálisis, una sombra constante en su vida durante 7 años, comenzó a disiparse como la niebla de la mañana. Las sensaciones regresaron, la sensación de la tela áspera de su pantalón, el hormigueo en los dedos de los pies, un calor que se expandía desde su abdomen hacia sus piernas. El entumecimiento que antes era una parte intrínseca de su ser, ahora era solo un recuerdo lejano. Las piernas, antes inertes y sin vida, comenzaron a hormiguear, a moverse en pequeños espasmos incontrolables, como si estuvieran despertando de un sueño profundo. El mundo a su alrededor pareció disolverse en una neblina. Lo único que existía era el calor en su regazo, la promesa en la tarjeta y la sensación de vida que volvía a sus piernas. El dolor de la humillación, que antes era una cuchilla en su corazón, se transformó en un catalizador para un milagro. Sintió el impulso de levantarse. El miedo, la duda, la vergüenza, todo desapareció, dando lugar a una certeza que la consumía por completo. Con las manos temblorosas, se agarró a los costados de su silla de ruedas. El metal frío, que la había confinado durante tanto tiempo, ahora servía como punto de apoyo para su inminente libertad. Empujó su cuerpo hacia arriba, sintiendo cómo los músculos de las piernas, que habían estado dormidos por mucho tiempo, despertaban con un gemido silencioso.
La audiencia, que segundos antes la juzgaba, ahora la miraba con asombro. El silencio en la iglesia era tan absoluto que el único sonido audible era la respiración de doña Consuelo y el suave crujido de sus articulaciones mientras se erguía. El pastor, con el micrófono aún en las manos, observaba todo con la boca abierta. Un fantasma del hombre arrogante que había sido. Ya no era un pastor, sino un hombre en estado de shock, presenciando algo que su mente racional se negaba a aceptar. Se puso de pie, tambaleándose. El cuerpo, que había olvidado cómo caminar, obedeció la orden de la fe y la emoción. Sus rodillas se doblaron, pero no cedieron. Su torso se inclinó, pero no se cayó. Y lo primero que hizo fue dar un paso. El pie, que no había sentido el suelo en 7 años, tocó el mármol frío. Un paso simple que parecía la cosa más milagrosa del mundo. Y luego otro. La gente comenzó a susurrar, a llorar, a arrodillarse. La mujer que había sido humillada en la iglesia por estar en una silla de ruedas ahora estaba de pie. Y entonces, como si una música invisible hubiera comenzado a sonar, dio un paso de baile, un paso de salsa, uno de los que ella enseñaba, un movimiento que era parte de su alma, una memoria muscular que el cuerpo nunca había olvidado por completo. Sus pies se movieron, sus caderas se balancearon, sus brazos se abrieron como si estuvieran abrazando el propio cielo. Las lágrimas corrían por su rostro, pero esta vez no eran de dolor. Eran de alegría, de gratitud, de una felicidad tan intensa que sentía que su corazón iba a explotar. Se movió con la ligereza de quien ha estado atado a la tierra por mucho tiempo, pero ahora es libre. El cuerpo, que había olvidado cómo caminar, obedeció la orden de la fe y la emoción, como si una danza divina hubiera comenzado a sonar solo para ella. Sus pies se movieron, sus caderas se balancearon, sus brazos se abrieron como si estuvieran abrazando el propio cielo. El dolor de la humillación, que antes era una cuchilla en su corazón, se transformó en un catalizador para un milagro. La audiencia, que segundos antes la juzgaba, ahora la miraba con asombro. El pastor, con el micrófono aún en las manos, observaba todo con la boca abierta. Ya no era un pastor, sino un hombre en estado de shock, presenciando algo que su mente racional se negaba a aceptar. La voz amplificada que antes lo traicionaba, ahora estaba muda. Se arrodilló y lloró, no de arrepentimiento, sino de terror. El terror de haber humillado a una mujer que, ante sus ojos, estaba siendo agraciada con un milagro. La gente se aglomeró alrededor de doña Consuelo. Algunos lloraban, otros intentaban tocarla, como si la fe pudiera transmitirse por ósmosis. El silencio en la iglesia fue roto por un coro de aleluya, de voces ahogadas, de sollozos de personas que presenciaban la confirmación de su propia fe. Una de las personas que la había llevado a la iglesia sacó su teléfono y comenzó a grabar. La escena, capturada en píxeles temblorosos, era un milagro que nadie se atrevería a cuestionar. El video, que sería visto por millones de personas en menos de 24 horas, capturó el momento exacto en que la fe de una mujer se convirtió en la danza de su redención. Doña Consuelo dejó de bailar, con el pecho jadeando, pero no por cansancio. Era el aire de la libertad que estaba inhalando por primera vez en 7 años. Tomó el sobre, le tendió el billete de 1,000 pesos al pastor y dijo, con la voz ahogada por la emoción, «Esto es para usted, pastor, para que aprenda que Dios no se manifiesta solo en la opulencia, sino en el amor. El milagro es para que sepa que Dios está en todas partes y que la humildad es la mayor virtud». La mujer que había sido humillada en la iglesia ahora estaba de pie, y su voz, que antes era un susurro de dolor, ahora era un sermón de amor. El pastor de rodillas no pudo tomar el billete. El que antes predicaba sobre la curación, ahora veía la curación ante sus ojos, pero era incapaz de aceptarla, pues su arrogancia lo cegaba. Solo lloraba, con el traje caro arrugado en el suelo, la máscara de porcelana rota. La voz de doña Consuelo, que antes era un susurro de dolor, ahora era un sermón de amor. El pastor, de rodillas, no pudo tomar el billete de 1,000 pesos. El que antes predicaba sobre la curación, ahora veía la curación ante sus ojos,
pero era incapaz de aceptarla, ya que su arrogancia lo cegaba. Solo lloraba, con el traje caro arrugado en el suelo, la máscara de porcelana rota. La gente, que antes estaba en estado de shock, ahora aplaudía, lloraba y filmaba la escena con sus teléfonos. La mujer, que había sido humillada por ser una mujer en silla de ruedas, ahora estaba de pie, bailando su propia redención. El sonido de la danza, la música invisible que solo ella escuchaba, era la melodía de su alma. Una sinfonía de gratitud y perdón. La escena, capturada en píxeles temblorosos, era un milagro que nadie se atrevería a cuestionar. El video, que sería visto por millones de personas en menos de 24 horas, capturó el momento exacto en que la fe de una mujer se convirtió en la danza de su redención. La imagen de Doña Consuelo, con lágrimas de alegría corriendo por su rostro, bailando en medio de la iglesia, sería un símbolo de que la bondad, por pequeña que sea, siempre encuentra la manera de florecer. Miró su silla de ruedas, su antigua prisión. Para ella, la silla ya no era un símbolo de dolor, sino un recordatorio del lugar del que había sido salvada. Tocó la silla, como si se estuviera despidiendo de una vieja amiga, y la empujó hacia la esquina de la iglesia. La silla, pesada y oxidada, rodó hacia un lado, un recordatorio silencioso del pasado. Doña Consuelo, de pie, sentía la ligereza de su cuerpo, la libertad que le había sido negada durante 7 largos años. Miró al pastor, que aún lloraba de rodillas, y a la congregación, que la miraba con reverencia. Había perdonado. Perdonó al pastor por su arrogancia, a la congregación por su juicio, a su hija por su abandono y a sí misma por haberse permitido la amargura. El milagro no fue solo la curación física, sino la curación del alma. La capacidad de perdonar y de transformar el dolor en una danza de celebración. Supo en ese momento que su historia no era solo sobre ella. Era sobre la fe, el amor y la capacidad de Dios para transformar la humillación en una historia de redención. Y esa historia, lo sabía, tenía que ser compartida con el mundo. Al leer la nota, Doña Consuelo sintió una corriente eléctrica recorrer su cuerpo, desde la punta de su cabeza hasta la punta de sus pies. No era la electricidad fría de una descarga, sino un calor vibrante. Como la vida volviendo a una planta marchita. La parálisis, una sombra constante en su vida durante 7 años, comenzó a disiparse como la niebla de la mañana. Las sensaciones regresaron. El tacto del tejido áspero de sus pantalones, el hormigueo en los dedos de sus pies. Un calor que se expandió desde su abdomen hasta sus piernas. El entumecimiento que antes era una parte intrínseca de su ser, ahora era solo un recuerdo lejano. Sus piernas, antes inertes y sin vida, comenzaron a hormiguear, a moverse en pequeños espasmos incontrolables, como si estuvieran despertando de un sueño profundo. El mundo a su alrededor pareció disolverse en una niebla. Lo único que existía era el calor en su regazo, la promesa en la tarjeta y la sensación de vida que volvía a sus piernas. El dolor de la humillación, que antes era una cuchilla en su corazón, se transformó en un catalizador para un milagro. Ella sintió el impulso de levantarse. El miedo, la duda, la vergüenza, todo desapareció, dando lugar a una certeza que la consumía por completo. Con las manos temblorosas, se agarró a los lados de su silla de ruedas. El metal frío, que la había confinado durante tanto tiempo, ahora servía como un punto de apoyo para su inminente libertad. Empujó su cuerpo hacia arriba, sintiendo cómo los músculos de las piernas, que habían estado dormidos por mucho tiempo, se despertaban con un gemido silencioso. La audiencia, que segundos antes la juzgaba, ahora la miraba con asombro. El silencio en la iglesia era tan absoluto que el único sonido audible era la respiración de Doña Consuelo y el suave crujido de sus articulaciones mientras se levantaba. El pastor, con el micrófono aún en las manos, observaba todo con la boca abierta. Un fantasma del hombre arrogante que había sido. Ya no era un pastor, sino un hombre en shock, presenciando algo que su mente racional se negaba a aceptar. Se puso de pie, tambaleándose. El cuerpo, que había olvidado cómo caminar, obedeció la orden de la fe y la emoción.
Sus rodillas se doblaron, pero no cedieron. Su torso se inclinó, pero no cayó. Y lo primero que hizo fue dar un paso. El pie, que no había sentido el suelo en 7 años, tocó el mármol frío. Un paso simple que parecía la cosa más milagrosa del mundo. Y luego otro. La gente comenzó a susurrar, a llorar, a arrodillarse. La mujer que había sido humillada en la iglesia por estar en una silla de ruedas ahora estaba de pie. Y entonces, como si una música invisible hubiera comenzado a sonar, dio un paso de baile, un paso de salsa, uno de los que ella enseñaba, un movimiento que era parte de su alma, una memoria muscular que el cuerpo nunca había olvidado por completo. Sus pies se movieron, sus caderas se balancearon, sus brazos se abrieron como si estuvieran abrazando el propio cielo. Las lágrimas corrían por su rostro, pero esta vez no eran de dolor. Eran de alegría, de gratitud, de una felicidad tan intensa que sintió que su corazón iba a explotar. El pastor, al ver el milagro desarrollarse, ya no pudo mantenerse de pie. La fuerza que lo sostenía, su arrogancia y orgullo, se desvanecieron. Cayó de rodillas y lloró, no de arrepentimiento, sino de terror. El terror de haber humillado a una mujer que ante sus ojos estaba siendo agraciada con una bendición divina. Ya no era un pastor, sino un hombre en estado de shock, presenciando algo que su mente racional y su teología de escenario se negaban a aceptar. La voz que antes lo traicionaba, ahora estaba muda. Las lágrimas que corrían por su rostro se mezclaban con el sudor del pavor. La gente se aglomeró alrededor de doña Consuelo. Algunos lloraban, otros intentaban tocarla, como si la fe pudiera transmitirse por ósmosis. El silencio en la iglesia fue roto por un coro de aleluya, de voces ahogadas, de sollozos de personas que presenciaban la confirmación de su propia fe. El mundo exterior, las deudas, la soledad, el dolor, todo eso ya no existía. Solo existía la danza, la música invisible que solo ella escuchaba, una melodía de su alma, una sinfonía de gratitud y perdón. Una de las personas que la había llevado a la iglesia sacó su teléfono y comenzó a grabar. La escena, capturada en píxeles temblorosos, era un milagro que nadie se atrevería a cuestionar. El video, que sería visto por millones de personas en menos de 24 horas, capturó el momento exacto en que la fe de una mujer se convirtió en la danza de su redención. Doña Consuelo dejó de bailar, con el pecho jadeando, pero no por cansancio. Era el aire de la libertad que estaba inhalando por primera vez en 7 años. Tomó el sobre, le tendió el billete de 1,000 pesos al pastor y dijo, con la voz ahogada por la emoción, «Esto es para usted, pastor, para que aprenda que Dios no se manifiesta solo en la opulencia, sino en el amor. El milagro es para que sepa que Dios está en todas partes y que la humildad es la mayor virtud». La mujer que había sido humillada en la iglesia ahora estaba de pie, y su voz, que antes era un susurro de dolor, ahora era un sermón de amor. El billete de 1,000 pesos, que para ella representaba una fortuna, ahora era un regalo para un hombre que estaba espiritualmente en bancarrota. El que antes predicaba sobre la curación, ahora veía la curación ante sus ojos, pero era incapaz de aceptarla. La voz de doña Consuelo, que antes era un susurro de dolor, ahora era un sermón de amor. El pastor, de rodillas, no pudo tomar el billete de 1,000 pesos. El que antes predicaba sobre la curación, ahora veía la curación ante sus ojos, pero era incapaz de aceptarla, pues su arrogancia lo cegaba. Él solo lloraba, con el traje caro arrugado en el suelo, la máscara de porcelana rota. La gente que antes estaba en shock, ahora aplaudía, lloraba y filmaba la escena con sus teléfonos. El sonido de los aplausos era como el ruido de la lluvia, torrencial golpeando los tejados, una cacofonía de emociones mezcladas. La mujer que había sido humillada por ser una persona en silla de ruedas, ahora estaba de pie, bailando su propia redención. El sonido de la danza, la música invisible que solo ella escuchaba, era la melodía de su alma. Una sinfonía de gratitud y perdón. La escena, capturada en píxeles temblorosos,
Era un milagro que nadie se atrevería a cuestionar. El video, que sería visto por millones de personas en menos de 24 horas, capturó el momento exacto en que la fe de una mujer se convirtió en la danza de su redención. La imagen de Doña Consuelo, con lágrimas de alegría corriendo por su rostro, bailando en medio de la iglesia, sería un símbolo de que la bondad, por pequeña que sea, siempre encuentra la manera de florecer. La iglesia, que parecía haberse transformado en un escenario de humillación, ahora era un santuario de esperanza. Ella miró su silla de ruedas, su antigua prisión. Para ella, la silla ya no era un símbolo de dolor, sino un recordatorio del lugar del que había sido salvada. Tocó la silla, como si se estuviera despidiendo de una vieja amiga, y la empujó hacia la esquina de la iglesia. La silla, pesada y oxidada, rodó hacia un lado, un recordatorio silencioso del pasado, una pieza de museo para la vida que había dejado atrás. Doña Consuelo, de pie, sentía la ligereza de su cuerpo, la libertad que le había sido negada durante 7 largos años. Miró al pastor, que aún lloraba de rodillas, y a la congregación, que la miraba con reverencia. Había perdonado. Perdonó al pastor por su arrogancia, a la congregación por su juicio, a su hija por su abandono y a sí misma por haberse permitido la amargura. El milagro no fue solo la curación física, sino la curación del alma, la capacidad de perdonar y de transformar el dolor en una danza de celebración. Ella supo en ese momento que su historia no era solo sobre ella, era sobre la fe, el amor y la capacidad de Dios para transformar la humillación en una historia de redención. Y esa historia, lo sabía, tenía que ser compartida con el mundo, para que otras personas que se sentían atrapadas en sus propias sillas de ruedas, ya fueran de metal, de dolor o de desesperación, pudieran encontrar su propia danza de redención. Sintió una profunda necesidad de convertirse en un faro de esperanza, un testigo vivo del poder de la fe y la bondad. Doña Consuelo, de pie, sentía la ligereza de su cuerpo, la libertad que le había sido negada durante 7 largos años. Miró al pastor, que aún lloraba de rodillas, y a la congregación, que la miraba con una mezcla de reverencia y asombro. El pastor, con el traje caro arrugado en el suelo, la máscara de porcelana de su arrogancia rota, era solo un hombre con el alma desnuda, ante un milagro que no podía explicar. Le tendió la mano, no para tomar el dinero, sino como un pedido silencioso de perdón. Ella, sin embargo, no lo tocó. Solo una mirada de compasión fue suficiente. Había perdonado. Perdonó al pastor por su arrogancia, a la congregación por su juicio, a su hija por su abandono y a sí misma por haberse permitido la amargura. El milagro no fue solo la curación física, sino la curación del alma, la capacidad de perdonar y de transformar el dolor en una danza de celebración. Ella supo en ese momento que su historia no era solo sobre ella, era sobre la fe, el amor y la capacidad de Dios para transformar la humillación en una historia de redención. Y esa historia, lo sabía, tenía que ser compartida con el mundo, para que otras personas que se sentían atrapadas en sus propias sillas de ruedas, ya fueran de metal, de dolor o de desesperación, pudieran encontrar su propia danza de redención. La silla de ruedas, su antigua prisión, ahora era un monumento silencioso a su liberación, una pieza de museo para la vida que había dejado atrás. Le dio la espalda al pastor y a la congregación y comenzó a caminar hacia la puerta de la iglesia. A cada paso, sentía el mármol frío bajo sus pies, una sensación que era a la vez nueva y familiar. No corrió, no voló. Caminó con la dignidad de quien había recorrido un desierto y llegado a un oasis. El hombre que la había llevado, Jorge el albañil, la esperaba en la puerta, con los ojos rojos y el rostro cubierto de lágrimas. No dijo nada, solo le abrió la puerta. Doña Consuelo salió de la iglesia, dejando atrás el olor a incienso y cera de vela, e inhaló el aire frío y húmedo de la Candelaria. El sol, que antes estaba escondido por las nubes, ahora rompía las cortinas grises, y un rayo de luz bañaba su rostro. Ella, la mujer que había entrado a la iglesia con el alma gris,
ahora irradiaba una luz que parecía deslumbrar a todos los que la miraban. Su vida se había transformado. La humillación, el dolor, la soledad, todo eso se había convertido en una historia de esperanza. Y el clímax de su historia, lo sabía, acababa de comenzar. El video de doña Consuelo Morales bailando en la iglesia, después de haber sido humillada y curada, se volvió viral en menos de 24 horas. El título, El milagro de la señora en silla de ruedas, atrajo miles de compartidos, millones de visualizaciones y comentarios de personas en todo el mundo que se emocionaron con su historia de fe y redención. La señora, que vivía recluida y vendía galletas para sobrevivir, se convirtió en un símbolo de fe y esperanza, un faro de luz en un mundo de oscuridad. Su historia era un recordatorio de que la bondad, por pequeña que sea, siempre encuentra la manera de florecer. Un empresario que vio el video donó $500,000 a una fundación que ella creó, llamada Fundación Semillas del Amor. El dinero, que para ella era una cantidad incalculable, no la hizo olvidar sus orígenes. Al contrario, ella, que había vivido el dolor de la soledad y la falta de recursos, quería asegurarse de que nadie más pasara por eso. La fundación, con el dinero recaudado, comenzó a ayudar a personas mayores con problemas de movilidad y a comprar sillas de ruedas de última generación para los más necesitados. La primera donación fue para un vecino, un señor de 80 años que había sido su cliente durante años y que ahora apenas podía salir de casa. La fundación de doña Consuelo, que comenzó en una pequeña habitación de su apartamento, pronto se mudó a un almacén más grande, un espacio que pudo alquilar gracias a una donación anónima. El antiguo almacén donde solía ensayar sus coreografías se transformó en un centro comunitario que ofrece clases de baile de salón para personas mayores, con el lema «Nunca es tarde para volver a bailar». Doña Consuelo, que ahora enseñaba de nuevo, siempre repetía a sus alumnos que el mayor milagro no es la curación física, sino la curación del alma y la capacidad de perdonar. La danza, que había sido su vida y su oficio, ahora era su misión. Era la forma que tenía de difundir su mensaje de amor y esperanza. Su hija, al ver la historia en la televisión, la llamó llorando y pidiendo disculpas por su abandono. Consuelo la perdonó. Las palabras de perdón no fueron vacías. Estaban cargadas de un amor que había sido puesto a prueba por el tiempo y el dolor. Ella, que se había sentido abandonada por su hija, ahora se sentía amada por millones de personas, pero el perdón a su hija era el único que realmente importaba. La fundación de doña Consuelo se convirtió en un referente, y la historia de la humillación en la iglesia se transformó en un testimonio de fe y redención, demostrando que la bondad, por pequeña que sea, siempre encuentra la manera de florecer. El dinero, que para ella era una cantidad incalculable, no la hizo olvidar sus orígenes. Al contrario, ella, que había vivido el dolor de la soledad y la falta de recursos, quería asegurarse de que nadie más pasara por eso. La Fundación Semillas del Amor, un nombre que eligió para reflejar su creencia de que la bondad, ya como una semilla siempre florece, comenzó a operar en un pequeño almacén que había alquilado. Las paredes, que antes eran oscuras y mohosas, se pintaron de un blanco luminoso, y las ventanas se abrieron para que entrara el sol. La fundación, con el dinero recaudado, comenzó a ayudar a personas mayores con problemas de movilidad y a comprar sillas de ruedas de última generación para los más necesitados. La primera donación fue para un vecino, un señor de 80 años que había sido su cliente durante años y que ahora apenas podía salir de casa. Ella lo visitó personalmente y, al entregarle una nueva silla de ruedas, vio en sus ojos la misma gratitud que ella había sentido el día de su milagro. La fundación de doña Consuelo se convirtió en un referente, y la historia de la humillación en la iglesia se transformó en un testimonio de fe y redención, demostrando que la bondad, por pequeña que sea, siempre encuentra la manera de florecer. El antiguo almacén donde solía ensayar sus coreografías se transformó en un centro comunitario que ofrece clases de baile de salón para personas mayores,
con el lema «Nunca es tarde para volver a bailar». Las clases eran gratuitas. El sonido de la salsa, el tango y el mambo resonaba en las paredes del almacén, y las risas de los ancianos, que antes estaban atrapados en sus propias sillas de ruedas de dolor, resonaban en el salón. Doña Consuelo, que ahora enseñaba de nuevo, siempre repetía a sus alumnos que el mayor milagro no es la curación física, sino la curación del alma y la capacidad de perdonar. La danza, que había sido su vida y su oficio, ahora era su misión. Era la forma que tenía de difundir su mensaje de amor y esperanza. La curación de Doña Consuelo no fue solo física. Su hija, al ver la historia en la televisión, la llamó llorando y pidiendo disculpas por su abandono. La voz de ella, que antes era una extraña para el oído de Consuelo, ahora era un sonido de arrepentimiento y dolor. «Mamá, lo siento mucho. Fui una tonta. Te abandoné cuando más me necesitabas. Te amo, mamá. Por favor, perdóname», la hija imploró entre sollozos. Consuelo la perdonó. Las palabras de perdón no fueron vacías. Estaban cargadas de un amor que había sido puesto a prueba por el tiempo y el dolor. Ella, que se había sentido abandonada por su hija, ahora se sentía amada por millones de personas, pero el perdón a su hija era el único que realmente importaba. La hija, que antes era una fuente de dolor, ahora era un recordatorio del poder del perdón. La fundación de Doña Consuelo se convirtió en un referente, un faro de esperanza en medio de la oscuridad de la soledad y el abandono. La historia de la humillación en la iglesia, que podría haberse convertido en el fin de su fe, se transformó en un testimonio de redención, demostrando que la bondad, por pequeña que sea, siempre encuentra la manera de florecer. El antiguo almacén donde solía ensayar sus coreografías, ahora un centro comunitario, siempre estaba lleno de vida, risas y la música del baile. Doña Consuelo, que ahora enseñaba de nuevo, siempre repetía a sus alumnos que el mayor milagro no es la curación física, sino la curación del alma y la capacidad de perdonar. El baile, que había sido su vida y su oficio, ahora era su misión, la forma que tenía de difundir su mensaje de amor y esperanza. Se sentía más viva que nunca. Su cuerpo, antes paralizado, ahora era un instrumento de su espíritu. Su hija, al ver la historia en la televisión, la llamó llorando y pidiendo disculpas por su abandono. Consuelo la perdonó. Las palabras de perdón no fueron vacías. Estaban cargadas de un amor que había sido puesto a prueba por el tiempo y el dolor. Ella, que se había sentido abandonada por su hija, ahora se sentía amada por millones de personas, pero el perdón a su hija era el único que realmente importaba. La hija, que antes era una fuente de dolor, ahora era un recordatorio del poder del perdón y la redención. LAMT Fundación Semillas del Amor se convirtió en un legado, un testimonio vivo de que la fe, la humildad y la bondad son las únicas cosas que importan al final. Doña Consuelo, en su nueva vida, se dio cuenta de que su misión era mucho más grande de lo que imaginaba. Su historia, la historia de una humilde señora que fue humillada, curada y que transformó su dolor en un faro de esperanza para los demás, era el sermón más grande de todos. Y así continuó bailando, enseñando y ayudando, transformando vidas con el poder de su amor y su fe. Si esta historia te conmovió, dale me gusta si crees que la bondad siempre regresa. Comparte con quien necesite esperanza y suscríbete para más historias que transforman vidas. Porque al final, la matemática divina es la única que importa. La de que un acto de bondad, por pequeño que sea, siempre se multiplica.